tal? Buenos días. Pues como cada lunes nos encontramos en Los Periodistas con la doctora Oropesa, su servidor, y en unos minutos más integra Jesús Manuel, Humberto y José Manuel. Y pues bueno, doctora, ¿cómo ves el tema? Muy buenos días, ya estamos al aire y los cafés están llegando. Pues es que nos quitaron la cafetera. Gracias. Tuvimos que ir por unos aquí a la buena. Bueno, Pepe, estamos abriendo el programa, por supuesto, ya estamos al aire y agradecemos públicamente la atención de los cafés. Muy buenos días a todos. Buenos días. Tuvimos que ir aquí a la cafetería del lado para sacar un café, porque si no había café. Es buenos días. Día lluvioso, frío, ¿no? Día lluvioso, así es, así es. Eso hacía falta el cafecito. Pues parece ser que aquí el director de orquesta, Jesús Manuel Hernández, que está por integrarse a la mesa, dejó algún tema, ¿no? Para nosotros el día de hoy, ¿no? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo registró? ¿Alguien lo... Lo dejó ayer casi en la madrugada, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Sí. Especulación e incertidumbre, el tema de hoy, por supuesto, a unos cuantos días. ¿Cuántos días estamos? 15 días, ¿no? 15 días para las... dos programas estaremos hablando ya de resultados. Para las próximas elecciones, así es. Dentro de 2 lunes estamos hablando ya de resultados. Ya estamos tratando de hacer tu chamba aquí. Pues sí, es que me dejan solo para los cafés, todo. Buenos días. ¿Ya? No, ya, pero desde hace meses. Desde hace 3 o 4 minutos. Bueno, pues, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal les fue el fin de semana? ¿Cómo pasaron el Día del Padre? Imagino que El Día del Padre es curioso. el Día del Padre Y el Día de la Madre son los 2 días muy curiosos, a mí en lo personal, porque son netamente comerciales. Pero Sí, lo chistoso es que festejamos al padre o festejamos a la madre, pero para ser padre se requiere una madre juntos. Sin duda. Entonces, ¿por qué no festejamos a los dos? porque las compras se dividirían. O sea, No, se pero al dividían. revés, son 2 días, son 2 Culpa días de de venta. los comerciantes. Son 2 días de venta con 2 regalos más. De Sears. ¿Ya? Exactamente, de la antigua Rodoreda, etcétera, antigua etcétera. Rodoreda. Ya lo ibas a decir. Claro. Carnicería Alfonso, etcétera, etcétera. Bueno, Es que son 2 regalos, 2 veces al año 2 regalos. a ver, yo normalmente no me meto en los temas de fútbol porque no es mi fuerte ni tengo mucho interés en ello, pero no dejo de reconocer que el impacto que tuvo el triunfo de la selección mexicana ha servido para que los políticos se monten en esta cuestión Y los memes que por ahí los iremos pasando desde el presidente, desde el hijo del expresidente, ¿no? Que si gana AMLO se queda a vivir aquí, hasta vamos a ver si es él, porque México le cambiaron chingón, y que sí se puede y estas cosas. Y Bueno, siempre habían dicho que las estadísticas no funcionaban, entonces Alemania era el favorito en la estadística, favorito, etc. Cada quien lo está manejando a su conveniencia, es obvio. También el tema voy a citar pues, a la revista Proceso porque ayer le dedica 3 reportajes interesantes. Uno a la descomposición del PAN y a la lucha interna, yo creo que de todo nos podrá orientar. Se habla de una suma de gobernadores y exgobernadores panistas en torno al control del partido, se habla de Rafael Moreno Valle dentro de este grupo, se habla de una corriente más equilibrada como la de Luis Felipe Bravo, que buscaría volver a los orígenes, a la parte de la filosofía y de la ideología panista, que fue lo que le dio de alguna manera presencia. Y se habla también de que Ricardo Anaya ya estaría en este momento mandando a Marco Cortés o a alguno de sus elementos para seguir controlando ese partido político. Otro asunto es que los empresarios siguen siendo un candidato más, una quinta columna de los candidatos. Están las batallas, los golpes muy fuertes, muy certeros. Hoy Riva Palacio en su columna en Ex Central comenta que el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, este señor Ramírez, que es el dueño de Cinépolis, ha estado usando a este grupo de empresarios de buena fe, me quiero imaginar,
para sus fines personales políticos que tienen que ver mucho con el respaldo directo y personal a Ricardo Anaya. Entonces ya fincaron ahí un asunto que también va a generar ruido entre los empresarios y en este grupo que es tan importante. Y finalmente, pues que Meade no anda mal, sino el que anda mal es el presidente. Y por lo tanto, Meade tiene que cargar con todos los puntos negativos que ha dejado Enrique Peña Nieto en la presidencia y por lo tanto con su par. Otro asunto más, se cancelan los debates en Puebla para presidentes municipales y para diputados, cosa que se me hace de muy mal gusto, porque se hubiera antojado muy bien escuchar a Lalo Rivera, que es el presidente municipal, que tiene la experiencia de manejar información de lo que hace, de lo que sucede ahí, y también Memo de Loya, pues, que es un buen orador, es un chavo bastante preparado en temas académicos, y Claudio Rivera, que está manejando un perfil totalmente diferente, ciudadano, muy cercano a la gente. Yo creo que hubiera sido interesantísimo. De los demás no sé si alguien merezca la pena mencionarlo. Sí, Pero... vámonos. Un tema adicional, querido José Manuel, para la geopolítica latinoamericana, el resultado electoral en Colombia. Ok, es que lo estoy dejando para los niveles internacionales. Oye, José Manuel, yo aquí hablabas de procesos, hago un artículo muy interesante y creo que sería interesante poder conseguir un buen contador auditor para que explique el artículo que sacó Proceso de los magnates temen que AMLO les quite privilegios fiscales. El tema de las deducciones de Exacto, yo creo que sería muy interesante. Eso es muy interesante. Se ha dicho siempre eso, ¿eh? Sí, pero si pudiéramos tener aquí un contador o un auditor que nos explique precisamente por qué pueden hacer ese traspaso de utilidades a otros ejercicios. Okay. Y por qué tampoco pagan, no es lo que consolidan, porque si lo pueden hacer eso, lo podrían hacer otros más chicos. Porque ahí está pero es que no lo hace porque no tiene las relaciones con el secretario de Hacienda. De acuerdo, tema de fondo, pero sí es importante porque este grupo precisamente de grandes empresarios son los que se meten mucho a qué es lo que quiero, cómo lo que quiero y a mover. Ahorita están financiando campañas muy fuertes seguramente. Así. Entonces sí que se explique, que la gente conozca cuál es la metodología, o sea, cómo logran hacer estas cosas, porque independientemente hoy sacan una nota de Claudia X González que no sé cuántas cantidad de contratos sin licitación, pues todo se lo vende a Viconsa, ¿no? Ahí yo me imagino que es una venta global y la sacan, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, lo que salió a media semana, sin embargo, de las ventas que el gobierno federal le ha hecho a Soriana. Soriana es uno de los proveedores más importantes que hay en temas de, pues no sé si de papel de baño, de alimentos, de despensas. Por eso, o sea, sí creo que es importante que un poco se vaya viendo eso, ¿no? Sí. Si podemos invitar a alguien que tenga conocimiento, creo que sería muy interesante. Por lo menos para mí. Otro asunto, detenido el presidente de Audi en Alemania, un tema que se me hace a lo mejor lejano de nosotros, pero que tiene que ver mucho con el tema del Dieselgate, estas trampas, este software falso, y que los alemanes pues, tampoco son una blanca paloma, nada más que ellos sí actúan, la justicia sí interviene, la fiscalía o como se llame la entidad allá metieron a la cárcel al presidente de Audi. Allá hay Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho. En España meten a la cárcel al cuñado en España meten a la cárcel al cuñado del rey, un dangarín por el caso Noos, que fue entre otras cosas lavado de dinero, corrupción y tráfico de influencias. Aquí el barrendero de cualquier político estaría en las mismas circunstancias, ¿no? Y finalmente Iván Duque, que se alza con la victoria, cerrado el tema con la izquierda, pero gana la derecha en Colombia, y eso puede ser también un tema interesante en relación con el proceso electoral de México. Segunda vuelta. En Nueva York abren un museo dedicado a la pizza, no sé si tengan ustedes algún interés en comentar ese asunto, y los alemanes están manifestándose no por la derrota con México, sino porque hay una ola de sanadores de la homosexualidad, y entonces están cuestionados. Colombia fue segunda vuelta, ¿no? Gana la segunda vuelta. No, doctora, entre la incertidumbre y la especulación en la recta final del proceso electoral del 2018,
Bueno, me levanté por el Esplenda, pero Perdón. ¿dónde? No vamos a hablar acerca, es que creo que es un tema además obligado, el triunfo de México en el partido de ayer, la selección sobre Alemania, y esto cómo puede repercutir en el ánimo social en las elecciones que están ya a la vuelta. O sea, creo que sí es todo un escenario en el que múltiples variables, por supuesto, se pueden mover, y a mí me parece que también sumamente interesante, ¿no? Es decir, si bien es cierto, empezamos nosotros a ver todas estas estadísticas, estas encuestas y todo lo que se hizo antes del partido del Mundial, en donde teníamos cero posibilidad, nula posibilidad de poderle ganar a la selección de Alemania. Y ya se le había ganado. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, pero pero no en... Sí. Históricamente La ya le habíamos ganado a segunda Alemania. vez que México le gana a Alemania. En un mundial, creo que no. No, pero el 99% de los comentaristas de deporte se equivocaron todos. Sí, yo creo que No. Es que no son jamás, Kirk, históricamente no son jamás Kirk. habíamos ganado a la O selección de dedíquese Alemania. usted al deporte. Sí, Adolfo por lo menos Hitler lo que yo revisé, jamás hemos hubiera sabido de qué lado estar, del alemán. ganado a la selección de Alemania. Pero a lo que voy en el fondo, porque independientemente del tema fútbol, es que teniendo todas las estadísticas en contra, se logró un resultado totalmente inesperado. Entonces, por eso es que me parece que el título de este programa es Certidumbre, ¿no? Por supuesto, y especulación. Porque al final creo que la política está llena de eso, de incertidumbre y especulación, y hay cientos de miles de variables que nosotros no podemos ni siquiera controlar y tampoco prever. Entonces, no sé hasta qué punto más bien creo que sí está permeando en una parte importante e interesante el resultado del fútbol, ¿no? Ahora en el ánimo electoral. ¿Cómo lo ven? Pues creo que se me hace que la doctora tiene información Privilegiado. privilegiada que no nos quiere compartir. Desde la semana pasada, de 2 semanas, nos ha sembrado que la elección no está definida y que el PRI puede resurgir y Es que un puede... troll. Sí. Me parece interesante, me llamó mucho la atención el tema del partido de fútbol, del Mundial de Rusia, para los que no estamos, No estamos en la sintonía metidos, ¿verdad? futbolera. Pero sin embargo creo que sí, la lógica del triunfo a mí me llamó la atención luego en la polarización que está el país. Inmediatamente los memes a favor de Andrés Manuel y luego también los memes a favor de no se define bien, bueno, contra... Dilo, más en bien, contra de que en contra. yo creo que contra, pero no se define bien porque el tema de MIT, de repente hasta generaban los videos a favor de MIT, seguramente alterados, seguramente los editaron, e incluso hasta pancartas y todo como que hubieran sido que no fue cierto, seguramente nada más los adaptaron. Pero a lo que voy en la lógica es decir que las encuestas se equivocaron en que Alemania iba a perder, perdón, que iba a ganar, que México gana. Y por otro lado, pues que la mafia del poder del fútbol que representa la FIFA, pues perdió y ganó México ante toda el escenario que México no jugaba con la mafia del poder. Aunque México también juega con la mafia del poder en la FIFA, ¿no? Ahora ya con el Mundial, la sede del Mundial que va a ser también en México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que ese es otro tema interesante. En el 2026 aquí le va a tocar, y sobre todo también en el concierto internacional del Tratado de Libre Comercio y todo lo que esto representa puede ser también significativo, que ya juega también el fútbol en el próximo, si se firma o no se firma el tratado. Pero regreso y recupero lo que dice la doctora. A mí se me hace, sí, no con incertidumbre de que si gana un candidato o no, sino la incertidumbre precisamente que va a vivir el día si se escucha que va a haber violencia, se escucha pues que va a haber todo el tipo de marrullerías de uno o de otro candidato, se escucha que no importa el voto o sino ya es las casillas son lo que importa, las urnas, porque pues eso es lo que vale ya ahora la pena invertirle a la urna,
cuando termina la mesa, y es el mejor momento como para comprar la urna, porque sale más barato que comprar a 1,000, 2,000 electores. Pues mejor compras a cuántos funcionarios de casilla hay, y pues ahí escucha eso. Es decir, ese es desde mi punto de vista, esa es la parte de la incertidumbre. Es decir, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Es decir, como a su máxima expresión de lo que representa México en un ámbito de corrupción, ¿no? Es decir, vamos a tener un 1 de julio de todos a todos, porque no se excluye Morena. Es decir, Morena, ¿qué va a hacer también en su lógica? El PRI ya nos comentó Germán Sierra, es decir, que están preparados, ya saben dónde están, dónde están los mapaches, ya saben cómo van a ir a controlar los mapaches, ¿no? Pero también Morena, es decir, ¿qué va a hacer Morena, ¿no? Su principal debilidad es que no sabe controlar su estructura para cuidar la ciudad, ¿no? Y por último, a mí se me hace complejo pensar a 14 días o 15 días de la elección, seguramente esta semana vamos a ver otras encuestas, cuando la diferencia es mayor a 20 puntos. Se me hace difícil que el día de la elección se lo quiten la elección al candidato que va arriba, porque eso es precisamente lo que desmorona y que pierde credibilidad un proceso electoral, ¿no? Porque aún perdiendo López Obrador en un escenario con más de 20 puntos, ¿quién va a aceptar un proceso electoral así, ¿no? Entonces vuelve, y no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito internacional, donde el país sacó la semana pasada hasta el tema de las apuestas, ¿no? ¡Hombre! Sí, o sea, que las apuestas... En Atlanta los momios de Mid son, creo que 16-1. Sí, ya. Sí, y nadie le da posibilidades. Esto genera una ambiente internacional donde se convulsionaría el esquema local, las instituciones a nivel local, pues porque tampoco estamos hablando de que unas encuestas le dan el triunfo a Andrés Manuel y otras le dan la derrota. Son parejas. Sino que el tema, las coincidencias de todas las encuestas, históricas de las encuestas, incluso hay varios análisis que refieren que cómo iban hace 6 años y cómo iban hace 12 años. Y en esa lógica, pues ya estaba definido desde hace 2 semanas que Peña Nieto pues ya había rebasado drásticamente a Andrés Manuel. Ajá, y en la lógica de hace 12 años con Calderón, ya se veía a Calderón que estaba compitiéndole de manera directa, aunque todavía iba arriba Andrés Manuel, pero la diferencia ya era mínima, ¿no? Entonces, ese es el tema donde, es decir, sí puede pasar, pero la incertidumbre, desde mi punto de vista, va más en el ámbito de cómo va a ser la operación, pero no para que gane, sino para que se mantenga con vida el PRI, se mantenga con vida el Frente, que yo creo que son el tema más complejo que hay en este próximo 1 de julio, ¿no? ¿Qué va a pasar? No con la presidencia, sino con lo que está abajo de la presidencia, pues que puede ser no solo el cargo completo, sino puede ser y poner en jaque pues, a todos los partidos. Don Humberto. Yo cambiaría el orden de los factores y pondría especulación e incertidumbre, porque existe la especulación porque hay incertidumbre. Y lo mismo pasaba en el juego del día de ayer entre Alemania y México. Había una gran especulación porque había incertidumbre para algunos, pero mucha certidumbre para otros, ¿no? Lo he dicho varias veces, a mí me parece que el principio democrático fundamental es la certidumbre en el proceso y la incertidumbre en el resultado. Y yo creo que ahora estamos viviendo una incertidumbre total en el proceso, lo que deriva precisamente en especulaciones de cualquier naturaleza. Ya hay encuestas que dicen que Mid va en segundo lugar y que Anaya se desplomó al tercero. Muchas encuestas que dicen que Andrés Manuel ya rebasó los 42 puntos porcentuales y otras que dicen que Anaya sigue en su crecimiento lento pero constante para posicionarse en un segundo lugar para atraer precisamente el voto útil. Por cierto, ya empecé a ver varias microperforados en los autos de Puebla que dicen voto útil es por Anaya, ¿no? Entonces ya se empieza a manejar este esquema que en el pasado y la palabra amor. Y la palabra paz, amor, no al odio, felicidad. No al odio. En todos los espectaculares. Está esa
Entonces, tratando de arrebatar precisamente eso que Andrés Manuel traía de toda la vida, ¿no? La República de la Paz y de la felicidad y tal. En este contexto, a mí me parece que estos próximos, pues ya 10 días nada más de campaña electoral que faltan, porque sí, faltan 2 semanas para la elección, pero para que se terminen las campañas, el próximo miércoles, de este miércoles en 8, se acaba. Se te está pasando el spot que están mandando vía redes de la segunda vuelta virtual. No sé si ya lo viste. No, bueno, no. Es un spot, lo están metiendo en redes, habla de la segunda vuelta virtual. Como en México no hay segunda vuelta, entonces hay que hacerla virtual. Entonces están diciendo que te unas a una página X de la red y que te comprometas en esa página a que si quieres yo lo tengo acá, te lo Tómate el paso. cafecito. Sí, ya. Y concluyo mi idea. Ya te contagió el peje. Ya está. No, a lo que me Lo refiero es contagió que el peje lo ya. que están haciendo es que haya un compromiso a un resultado de una encuestadora determinada que diga quién es el segundo lugar y que todos estos voten precisamente a favor del segundo lugar. Entonces están haciendo una campaña. Eso no se puede, eso es ilegal. Bueno, pues está, yo te la paso, está en redes. No es ilegal porque no están metiéndole ningún medio de compra de publicidad. ¿Sí? No, es ilegal porque no se pueden dar a conocer resultados de encuestas antes de las 6 de la tarde. No, pero están hablando de una encuesta que saquen el miércoles anterior. Para promover Ah, el voto ya. útil. O sea, La lo que está encuesta, diciendo, ok. lo que está diciendo José Manuel es eso. ¿Quién Para es el que va en precisamente segundo aprovechar lugar? definieron qué encuestadora es y entonces a esa encuestadora que va a sacar sus resultados ¿Qué encuestadora es? es la que suma todas las encuestas. La que tú traes. Oráculos. Oráculos, exactamente. Y ese es el que marca quién es el segundo lugar y todo el mundo vote por eso. ¿Para qué entonces? Está complejo porque el Oráculo lo que hace es agarra toda la parte Toda histórica ajá. y le va dando un Sí, valor. tal vez Bloomberg sería Ajá, el que hiciera ese es lo que hace de la semana. Bueno, lo que no nos puede dejar ninguna duda es que ante el escenario de incertidumbre, dentro de la especulación se generan ideas creativas. Esto nunca se le había ocurrido a nadie y ahora se están diseñando este tipo de cosas precisamente para poder estar en el ánimo del electorado. Yo insisto que con el inicio del Mundial, la gran mayoría de los mexicanos se les va a olvidar el tema electoral. Ayer, por ejemplo, 35,000 mexicanos dicen que estaban en el estadio en Rusia. En el estadio. ¿Cuántos más estaban en Rusia y cuántos más en la televisión viendo el juego en donde gana Alemania? Y por supuesto que duran... Donde gana México, perdón. Me traicionó el subconsciente. Es que me acordé de la imagen del pastor alemán y el Chihuahua. Ricardo Anaya fue a gestionar con la Merkel. Bueno, es amigo de... y entonces, durante todo el día de ayer, yo te aseguro que nadie se preocupó por el asunto electoral. Muy poquitos nos dimos cuenta del resultado en Colombia, muy pocos vieron el boletín de prensa de Anaya o el festejo de Anaya. Vieron los memes. Memes no los has puesto. Memes, una gran cantidad y muy importante. Hasta Sague se les olvidó. De la marcha estos 35,000 sacaron el tema de Sague. Las fotos. Sí, exacto. Pero no sé, Bueno, son yo lo te diría, yo que estaba ellos hacen pensado eso. que se olvidaron de la elección. Yo te voy a decir que a la hora del partido estaban así, por los datos curiosos te diré que yo llegué a misa de 12 ayer y éramos 7. ¿No fuiste a celebrar a...? O sea, fue de las cosas así que Fue me la llaman la ángel. atención. Llegas a la solamente el 7 acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde andan todos los demás? El fútbol, al rato empezarán a decir. ¿Le dijiste a nadie que ibas en nuestra representación? Claro que sí. A ver, espérame, porque pero ahí- como que se desvió un poco el asunto. El tema inicial que planteé yo fue el del fútbol, aunque luego la doctora lo retomó diciendo que no había dicho nada, porque no se concentra en lo que estaba diciendo. Y la especulación y la incertidumbre en la recta final. Hoy Reporte Índigo hace un análisis acerca de la guerra sin cuartel, de lo que se avecina en los próximos 10 días,
que va a ser una cosa espantosa, todos contra todos, por conquistar, por tener el segundo lugar o consolidarse con el primer lugar. Y todo esto en relación a los ánimos que involucran al ciudadano, ¿qué pesa más, el fútbol o la responsabilidad de un voto razonado? En la iglesia se han estado haciendo llamados, el cardenal Aguiar ayer el sábado hizo un llamado en la Basílica de Guadalupe para, no dijo por qué, es obvio, pero dijo, hay que emitir un voto en libertad y razonado. Y esto se apareja un poco con el llamado de los empresarios, el voto en libertad y razonar el voto. Mida ha estado pidiendo razonar el voto y votar en libertad. Como que hay ciertas palabras que se van repitiendo y que van organizando una quinta columna en este proceso electoral, donde ya no solamente son los candidatos y las ideologías y las causas políticas y la lucha de las élites en el poder, sino también un llamado a la ciudadanía alejada de los partidos políticos que han dejado de representar a los ciudadanos. Esto llevado al fútbol indicaría que el 90% de los mexicanos que estaban pendientes del partido pensaba que Alemania nos iba a golear, los que sabían y los que no sabíamos de fútbol. Claro. Y cuando vimos el resultado diferente, vino una reflexión, voto razonado, vino una reflexión en el escenario de decir, es que sí se puede. ¿Qué es lo que sí se puede? Y aquí yo veo dos vertientes. O los ciudadanos van a decir, sí se puede que el observador gane y que no haya ningún problema, o sí se puede que gane bien. Al que no le veo posibilidades es a Ricardo Anaya. Lo veo fuera del escenario, en esta disyuntiva. A ver, yo voy un pasito atrás. Necesitamos hacer un voto razonado, es cierto, necesitamos reflexionar muy bien el día de las elecciones en la urna. Hay un porcentaje muy interesante dentro de todos los sondeos y las encuestas que se han hecho de gente que al día de hoy, como yo, no sabemos por quién vamos a votar. ¿Cómo? ¿No? Sí, no sabes por quién vas a votar. Doctor. Al día de hoy no sé. Pero ¿cómo? Tengo muy claro por quién no voy a votar y eso lo he dicho siempre, ¿no? Pero no sé por quién voy a Por votar. Anaya, claro, Ahora, pero... sí, pero lo que quiero decir es esto, hay un pasito atrás, porque para razonar, para crear todo un proceso de razonamiento que valga la pena emitir en una decisión tan importante como esta, se necesita todo un bagaje atrás. No puedes llegar a razonar qué sobre qué. Decía Fernando Sabater, y la verdad es una frase que quiero es buena, exponerla, es buena. ¿no? Que está en mis redes sociales para los que nos quieran seguir. Ponme aquí. No, por favor. Bueno, al margen Decía de Fernando promoción Sabater. personal. El enemigo fundamental de la democracia es la ignorancia. Y una sociedad de ignorantes es un peligro para todos. Y creo que estamos un poco Pero los poblanos lo hemos vivido. frente a somos estos escenarios en eso. Ahora, en donde cómo se tejen estas variables. Tenemos la palabra democracia y todo lo que implica ser un país demócrata, que bueno, también ya los griegos lo decían, ¿no? Desde antaño. La democracia murió en Atenas. Exactamente, es un peligro para Frase la de sociedad, pero bueno, ya eso sería filosofía política. Pero democracia, ignorancia, ¿dónde estamos? sí, aunque ya me gustó polemizar con la doctora, ¿verdad? Ya no con José Manuel, ahora ya lo... Yo No te te va a ver digo, esta Pepe, proceso. no te preocupes. Acá la tengo. Me parece interesante la lógica de que siempre y cuando tenemos este tema de voto razonado, cuando tenemos ciudadanos alfabetas. Claro, Sí. la democracia funciona en una sociedad donde el nivel sociocultural o cultural al menos Sí. es similar. Claro. Entonces ahí es cuando podemos pedir el voto razonado a la sociedad alfabeta. Y la sociedad alfabeta en México, ¿qué porcentaje? Sí, por supuesto. O sea, por supuesto. y lo que se le está pegando o lo que se está compitiendo es con un voto útil, es decir, que la gente de Anaya vote por mí, porque ahí es donde le llega ese voto razonado, o al revés, de mí hacia Anaya. Pero el grueso de la población y en la lógica del mundial, pues ni siquiera le está llegando el tema de que razone su voto, ¿no? En una charla que tuve con algunos encuestadores, circunstancialmente en una mesa, lo que decían ellos es que es difícil que cambie la persona que ya definió su voto, incluso en esos datos duros que arrojan,
está hablando como alrededor de un 19% de personas que todavía no definen su voto, ¿sí? Pero incluso en la lógica de que este 19% podría servirle a alguno de los actores. Sin embargo, también en esos mismos datos duros, ¿cuántos estarían dispuestos a cambiar de su voto? ¿Sí? Y son margen mínimo, pues. O sea, ya está muy, muy definido el voto en este contexto. Es decir, el mundial lo que está haciendo es distraer completamente, pero no para uno o para otro, sino que completamente está fuera del contexto. Si llegara a pasar algo extraordinario, sería que Andrés Manuel pasara algo contundente, o que a Anaya le pasara algo contundente, pues para que se movieran esos datos duros, ¿no? Y regreso en la lógica de Anaya con respecto a mí se me hace difícil que se caiga Anaya, pero lo que sí es importante es que la operación del PRI pues sí puede ser significativa para que rebase a Anaya, ¿no? Eso es lo que dice la revista Proceso, Erubiel Ávila, que es uno de los responsables de la campaña del vicecoordinador o algo así. Dice, Pepe Mid va a ganar, estructura, mata, encuesta. Y esta frase a lo mejor tiene un peso, ¿no? Pero le responde Francisco Abundis, que es un especialista en temas de marketing político, las encuestas y todo esto, y dice que la percepción negativa sobre la gestión de Peña y su partido, la economía, la inseguridad y la corrupción no han cambiado. Por lo tanto, la estructura podrá matar a las encuestas, pero el problema es que la gran mayoría de los mexicanos está consciente de que la economía, la inseguridad y la corrupción están identificados con Peña Nieto, y Pepe Mid está identificado con Peña Nieto, y Luis Videgaray, que fue el que lo destapó en aquella reunión de los embajadores, se acordarán de la visita que hubo, que él dijo, este es un gran, no sé qué, y el presidente uno de los fundadores del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González Padre, también fue de los primeros, es decir, en ese momento a Pepe Mid le quitaron todas las posibilidades de desligarse de la mafia del poder, o del grupo del poder, o de la élite del poder. Y a partir de eso, qué difícil va a ser explicarle al mundo que Pepe Mid pudo remontar 30 puntos. Qué difícil va a ser. Se me hace más fácil. Pero no imposible. Sí, pero era más fácil que México le ganara a Alemania a que el mundo se crea que el candidato que va en tercer lugar desde el arranque, el día de las elecciones remontó 30 puntos. Eso no me cabe en la cabeza. Al final, porque nada más eran 11 contra 11. Aquí juegan, pues hombre, yo creo que más de 60 millones, ¿no? Y el tema, el tema también que las encuestas hablan, o los datos duros, la parte estadística, que ya no solamente hay probabilidad que vote el 60, sino que se está acercando al 70%. Entonces ahí es la operación en el PRI, puede operar 10 millones. PRI evidentemente le está apostando a 23 millones de votos que puedan movilizar gracias a los casi 8 millones de personas que tienen en su estructura en todo México, cosa que Morena no ha demostrado. Aquí el quid para mí sigue siendo, lo platicamos desde hace tiempo, no es que el observador esté en primer lugar, no es que la mayoría de los mexicanos ya quiera un cambio radical, no importando lo que venga, a ese grado, a ese grado. El problema es que Morena nunca ha tenido la capacidad de tener el control sobre sus casillas en todo el territorio nacional. Ese es el verdadero problema del observador. Y eso se sabrá el domingo 1 de julio a las 10 de la mañana, cuando los primeros reportes lleguen a los cuartos de guerra de los candidatos y se diga, tenemos cubiertas tanto porcentaje de casillas. Hace 8 años, cuando ganó Rafael Moreno Valle, a las 10 de la mañana, los especialistas del PRI sabían que López Zavala había perdido el proceso electoral, porque no lograron reunir a los representantes para mandarlos y no lograron colocarlos en las casillas. Eso es el primer indicio de dónde van a estar los resultados. Aunque también no se necesita bola de cristal ni encuestas. Tuviste la capacidad para el 100%, del 90 al 95, tienes el 95% de garantizar que las encuestas son ciertas. De lo contrario, ¿quién cuidará las casillas? ¿Quién se hará cargo? O sea, hay métodos que les explicaré la próxima semana,
porque si no les voy a dar ideas antes, de lo que se prepare, de lo que se van a hacer de los dos lados o de los tres lados, porque hay un tercer lado que ya está más alineado con un primer lugar que pasa lo otro. Entonces todas estas cosas van a generar, no es el tema de comprar tu voto, es que los votos se vienen comprando desde hace mucho tiempo, las estructuras de los programas clientelares de la Sedesol, entonces estaban hechos para que Osorio Chong fuera el candidato presidencial. En el momento en el que Osorio Chong deja de serlo, no lo es, y viene aquel berrinche, viene aquella cara que se acordarán en los programas de pues noticias, la cara de Chong, ¿no? De por sí no es un nombre muy que no llega risueño, no es muy risueño, es porque Luis Videgaray dio el golpe y destapó antes a mí. Entonces toda la estructura de Rosario Robles, toda la estructura de Rubiel, todas esas estructuras populares y populistas y clientelares o se desmantelaron o se pusieron al servicio de alguien. ¿Qué pasó? Y el presidente del PRI, que nombra también Videgaray, pues le da en la torre a todo. Entonces, por eso entra René Juárez, el viejo priista, el viejo estilo, el colmillo retorcido que maneja las estructuras. ¿Le dará tiempo o no le dará tiempo? A estas alturas los números no indican que le dé tiempo. A estas alturas. Sí, yo creo que hay que esperar una encuesta esta semana. Mira, que nos va a dar como también el termómetro de qué estuvo pensando la población, la ciudadanía la semana pasada, ¿no? Que es cuando ya empezó el mundial, cuando ya se distrajo a la población. Y si sigue pasando este esquema, yo sí creo mucho en las encuestas porque la verdad es un tema matemático, es un tema estadístico que no tiene pierde. O sea, incluso citaba Jesús Manuel el caso de Moreno Valle contra Zavala. Seguramente aquí Humberto lo debe saber. Tenía 2 semanas antes ya sería. Creo que 12 puntos. Ya se había. Entonces ahí seguramente hasta los mismos operadores de Zavala dicen: pues, ¿para qué operamos? ¿Para qué gastamos el dinero? Cuando ya se. Hay otro análisis que viene también en la revista Proceso de la cantidad de candidatos externos que ha llegado a Moreno, que esto ha formado también una especie de torre de Babel, porque son orígenes diferentes, actitudes diferentes, raíces, por lo tanto, que no se comunican entre sí, son dos especies de árboles, ¿no? Aunque estén generando también el oxígeno en el campo, o dando frutos, o dando problemas. Es que hay muchos expriistas, hay muchos experredistas, hay expanistas. Bueno, la fotografía histórica de Germán Martínez y Manuel Espino levantándole las manos, los brazos al observador, eso es inentendible. Pero también el chaleco amarillo de Anaya en el PRD. Son temas inentendibles y han pasado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. O sea, todos esos cambios son porque vamos con el ganador. O sea, claro, eso es lo que sacan como conclusión en el análisis. El famoso pragmatismo. Sí, claro, los trepadores. Claro. Está en las personas. ¿Quién está con el que va a ganar? Y en los mismos grupos políticos. El pragmatismo es impactante. Y hay empresarios que van a jugar también a lo mismo. Y esos van a estar en primer lugar jugando. Publiqué también una frase que me gustó mucho que dice: no puedes curarte en el mismo ambiente que te enfermaste. Es decir, tenemos y lo hemos dicho hasta el cansancio, un país en donde las instituciones, en donde, o sea, ya todo esto entendemos cuál es la radiografía actual de México. ¿Quién lo va a sacar adelante? ¿Andrés Manuel López Obrador? Justamente con lo que estás diciendo. Con que toda la no sé cuál sería el calificativo, donde todos los personajes que de alguna manera buscan conservar su postura en un ambiente político están corriendo a Morena para salvarse. ¿Por qué? Porque están con el ganador. Pero no me digas, es la gente ya no deseada o la gente que ya no comulgó con la ideología del partido del que venía. Es decir, ¿dónde está todo eso? Y eso es lo que se supone que va a curar el sistema. No, yo te voy a decir es que... A ver, es que en todos los casos hay Moreno Valles. Sí, ahora, pero nomás yo termino rápido. Doctora, tiene razón, pero la lógica es, en esta mesa no estamos discutiendo quién hubiera sido el mejor hombre o la mejor mujer, sino el gobierno que está sucediendo. Es que está sucediendo lo que ha sucedido toda la vida. Había una frase muy famosa de Gonzalo Bautista que decía que lo importante es estar en el camión, en el tren. Unas veces manejando, otras veces cobrando, otras veces limpiando, pero lo arriba importante es que no te bajes del camión.
Entonces, Antes y decían y es un poco el esa tren de la filosofía. revolución, no importa que vayas en la máquina, vayas en primera clase, Esa es la vayas en filosofía que Pullman, han o vayas traído en el la famoso. mayoría de nuestros políticos desde hace muchos años. Esos cambios no los veías en cambio de partido, pero sí en cambio de grupo dentro de los partidos. Siempre se veían esas cosas. Ahorita Esa estaba yo con fragmentación. estos, ahorita estaba yo con los otros. Sí, ¿Con qué grupo yo- estoy? yo- Con el que va Pero ganando. Yo insisto, pienso que entonces, todo ¿cuál esto es? es producto de un cambio radical, o insisto, lo que dijo Mira. Cosío, el magistrado Cosío, para mí es la piedra de toque del análisis, el cambio de la electricidad. O sea, este es un país que ya no soporta más, ya no aguanta más el mismo modelo, ya los grupos de poder están agotados, los partidos están agotados, no representan nada. Entonces la gente tiene que buscar salir por otro lado. La pues, campaña que estábamos comentando mientras hacíamos el café, que lanzó Sumamos, Cárdenas, Gabriel Hinojosa, que dice no votar o hay que castigar, algo así, Sí, a los diputados que ahora te piden su voto, que no avalaron las Que- candidaturas independientes. que, o algo que así. avalaron ciertas leyes. Ajá. Y entonces esas leyes impidieron las candidaturas, entre otras Exactamente, impidieron las entonces, candidaturas. por Entonces, eso no hay que votar. Como están de chapulines, ya no votes por ellos. Gracias a Emanuel Pérez Esteban, gracias al maestro Alberto Jiménez Arroyo, a Carlos Aguilar Reyes, a María José Bretón. Cicla Puebla pregunta, ¿alguien de la oposición al actual bloque del poder? Me pierdo en qué momento salió esta pregunta. ¿Alguien de oposición al actual bloque del poder? Cicla Puebla está mandando saludos, Candiles Carreto lo mismo, René Payanos desde Arizona, Ángel Alonso Díaz Caneja ya es cliente, Ángel un abrazo. Cicla Puebla, se puede ganar ese bloque en el poder que ha dominado desde hace más de 100 años, apoyado por el imperialismo norteamericano, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Es pregunta, si se puede, el PRI, el PAN y sus aliados serán derrotados, dice Cicla Puebla. Guillermo Pérez, Felipe Álvarez, Carlos Ortiz, manda saludos, Carlos Ortiz, no manda líneas, solo saludos. Rafael Mármol, será de los Picapiedra. Carlos Ortiz Rosas, no creo que López vaya a sacar adelante al país. Pues mira, mi querido Carlos, yo tampoco creí que Fox y Calderón, y tuve razón. Oye, Pero yo le doy el beneficio de la duda, hay una porque cosa- no ha gobernado. Hay una cosa muy interesante con lo del fútbol y el Mundial de Fútbol. Si te metes en YouTube, hay una homilía del Papa Francisco. Ah, claro, de la que- semana pasada, del sí, Ángelus. exactamente. El Ángelus del Y está- miércoles y pasado. está- Sí, lo que relaciona con un habla partido del de fútbol. Sí, sí, sí. O sea, relacionado con un partido de fútbol, Ah, pero en ok, YouTube de está fútbol. interesante porque Sí. va hablando y te van poniendo Las imágenes imágenes, de fútbol, Sí. ¿no? O sea, para que Es el nos mensaje demos- del Ángelus del miércoles de la semana para pasada. que nos demos cuenta de Y el de Papa la- futbolista Ah, Carlos. claro, Sí, es sí, súper sí. futbolero. Y sí. argentino. Y argentino. Pero a lo que me refiero es que si esa Al Palermo le cuestión va, del, ¿no? del fútbol, Sí, esa cuestión del Palermo. fútbol, ¿a O sea, qué es como grado ha irle a llegado, las no? Chivas acá, o al Puebla. Puebla, Aunque gane. aunque pierda. No, aunque gane. Pero- Yo lo voy al Puebla aunque gane. ¿no? Pero tú, sí sí es- de política, no hables de fútbol. O sea, sí es muy interesante el ver que en una homilía o en una ángelus, el Papa haga toda su desarrollo de su plática esté relacionado con un partido de fútbol, con un equipo de fútbol, ¿no? Ahora, esto también es porque le quiere hablar a sus feligreses que están a nivel de piso, ¿no? Y en México también nuestros políticos eso deberían hacer dejaron, los políticos. nuestros políticos dejaron de hablarles a nivel Mira, de piso. Y al eso es fi- lo que hizo Andrés Al Manuel. final del día, Eso es yo, lo que yo, mandó yo lo Juan. que creo es que Meade, por ejemplo, pues no, los que lo conocemos sabemos que no es una mala persona. Trae lastre. Eso es lo que muchos periodistas dicen. Trae lastre. Que no es muy mala, del pero no es una presidente de mala la persona, que República. puede ser un buen presidente de México. Claro, pero trae atrás la sombra de corrupción del presidente de la República, la sombra de corrupción, impunidad de 80 años del PRI, ¿no? Ese tipo de prácticas mañosas e identificadas con el PRI que no le ayuden nada a mí. Luego, Ricardo Anaya trae la sombra enorme de haber pasado por encima de la voluntad de No, diferentes sí, claro. liderazgos del PAN. Trae la sombra del no apoyo, por lo menos no manifiesto, de varios de los gobernadores del PAN, ¿no? No Mendoza Davis, que por cierto, a mí no me parece que sea una buena representación Baja del PAN, de California. Baja California, llama a la refundación del Sí, PAN cuando sí, él ni es del cuando PAN. él no es PAN. Pero bueno, Es como si lo pidiera Tony Gani.
Exactamente. Por Rafael Moreno, ¿vale? Exactamente. Pero por otra ¿Es parte... oficial tu declaración? Pues yo me hago cargo de lo que gusta. Oye, y por otra parte, Andrés Manuel López Obrador trae la sombra enorme de qué va a pasar el día siguiente de la elección. Nuevamente la toma de las calles en Reforma. Bueno, es una sombra No, enorme. eso ya lo superamos. No. Ya hicimos una reflexión masiva. Llegamos a la conclusión que es razonable. Claro. No lo vamos a hacer. Vas a bajar el IVA, ¿no? Vamos a bajar el IVA. Masiva, vas a Pero bajar el IVA. es claro que hay una sombra enorme y los propios videos que salieron ayer y los memes demuestran este tipo de cosas, ¿no? A ver, en el Zócalo de la Ciudad de México o del Ángel no dejan a un equipo de Andrés Manuel llegar a ser proselitismo. Eso me pareció un dato muy interesante, fíjate. Esos son los pequeños detalles que Pero... yo estoy analizando a piso, ¿sabes? Exacto. ¿Dónde está Tusar? ¿Cuánta gente había en el Ángel de la Independencia celebrando el triunfo de México cuando llegaron 3, 4 personas con una bocina, efectivamente, para intentar mover ahí algo sobre evidentemente la Es un campaña de absurdo Andrés lo que Manuel? hicieron. Y la gente lo rechazó. No, te voy a decir por qué. ¿Dónde A estaban? mí lo que me el fútbol parece... no debe ¿Dónde estaba? partidizarse, ¿no? No, el fútbol sí yo preguntaba creo. ayer qué sucedería si el director técnico o el chavo que metió el gol, no sé cómo se llama, Chucky Lozano. Y no Javier Lozano, el Chucky Lozano. Bueno, ese chavo o el portero que me pareció, yo no sé de fútbol, pero el portero me pareció que verdaderamente hay que darle las gracias, ¿no? De lo que hizo. Bueno. Hay un Que medio esos muy bueno. dos jóvenes salieran a declarar que Están con tal candidato. que están con tal candidato. ¿Qué sucede? No lo van a hacer. No, porque, ¿qué digo, sucedería? no, Es una no. especulación. Es evidente que moverían a una buena masa, sin duda. Moverían una buena masa. Claro. Pero yo lo que creo es que los eventos deportivos o los eventos artísticos a los que tú asistes con un gran sacrificio o porque te regalaron el boleto o porque te gusta, quieres ver el espectáculo, no quieres ver un güey que está aprovechando del espectáculo precisamente para su causa. Por eso Pues en yo te voy a caso- dar un caso, Emilio Maurer. Pero ha pasado en el caso de... Cuando se lanzó de presidente municipal, sí, pero ahorita ya... No, pero ha pasado, ya. pero ha pasado- Beto de un caso, yo te voy a dar uno, Emilio Pero ha Maurer. pasado. Te voy a dar otro, A ver, Roberto Ruiz Esparza. Sí, y y varios- lleva 3 campañas por diferentes partidos políticos. No, pero ha ¿eh? pasado en procesos electorales que los jugadores se manifiesten, los entrenadores se manifiesten por redes Es que sociales a favor de un no candidato. me están entendiendo. No. A ver, lo que yo digo es que cuando estás en el espectáculo y hay un triunfo o una derrota, si llega alguien ajeno a tratar de distraerte en tu euforia o en tu enojo por el resultado, rechazas esa opción. Lógico. No si entras directamente a la política. O sea, le No, dirías no. un oportunista. Exactamente. Lo un mismo, trepador. pasó con las botargas, ¿no? Del peje con las que Exacto, llegaron ¿no? al estadio. Lo rechazan. Hubieran rechazado igual a la brigada de Anaya o a la brigada de Miguel del Ángel, ¿no? Sí, eso pasó también con Ayer a cualquiera. el A desfile del cualquiera. 5 de mayo, ¿no? Exacto. O sea, Pues el desfile del 5 de mayo sí lo aprovechó Marta Erika. porque Pero regalan no a nivel, sombrillas. pero no a nivel de tierra, en el Olimpo lo aprovechó, pero en a nivel de tierra nadie lo aprovecha, los rechazan, ¿no? No, A todas las yo fuerzas. voy a decir una estupidez, pero bueno, tengo que decirla porque... Tienes derecho. No, porque lo analicé y llegué a esa conclusión. Tradicionalmente, los candidatos o los presidentes de México de los últimos años le han ido al fútbol. Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz, les gustaban los toros. Y algunos de ellos el béisbol. Luis Echeverría, lo único que le gustaba era el agua de Jamaica que le decía Y la guayabera. y la guayabera, no te metas con eso porque eso es parte del mundo. Todos los demás presidentes han sido aficionados al fútbol, tal vez porque la tendencia del mexicano fue ir despreciando al béisbol, ir despreciando a los toros y montarse en la enorme estructura de publicidad de Televisa en favor del fútbol y el enorme negocio que esto significa, tanto que los gobernadores, como vieron Jiménez Morales, le metieron dinero público a la compra de los equipos para mantener a la gente entretenida con el fútbol. Y en el caso de Puebla y en aquella época fuimos campeones de básquetbol, fuimos campeones de fútbol y teníamos 2 equipos de fútbol, que ninguno de los empresarios, ya en paz descanse varios de ellos, le metieron un centavo, tal cual está pasando ahorita en el equipo Puebla. Exactamente. Y Lobos también.
Por eso, el gobierno, el dinero público se ha usado para el fútbol, para controlar el escenario político. Fíjense en eso, a propósito de que nos ganó Alemania. O sea, llévenlo ahí en la nubecita, entonces, pues. López Obrador no se identifica con el fútbol, se identifica con el fútbol. Y no es el deporte más popular. Y Anaya se identifican con el fútbol de origen. ¿Tendrá esto alguna repercusión? Pero Yo sin tengo embargo, mi duda que de origen se dediquen a eso, que utilicen ahora sí la ola del fútbol. Exactamente. José Antonio Pero Meade también no los tiene medios así como que estuvieron un muy- cuerpo de futbolista. No, pero le ha ¿verdad? gustado ver el Pero fútbol, también por los eso medios tiene la estuvieron- barriguita, Sí, no. por las sabritas, la pepsicola y Habría tantas que cosas, la preguntarles, cerveza. habría que preguntarles qué tanto saben del fútbol. Yo creo que Meade sí Ricardo sabe. Anaya por lo menos ya demostró que sabe dar el salto en la... Mira, los ¿cómo medios se llama? estuvieron muy Sí. pendientes. Ojo, Que no es porque fútbol. estamos hablando de democracia, ignorancia y todo esto, ¿no? Pero es que eso forma parte de la Claro, ignorancia. pero los medios estuvieron muy pendientes de cubrir las reacciones de los candidatos ante el triunfo de México sobre Alemania. O sea, y esto salió por todas las plataformas de información, en donde así reaccionó Meade y la declaración de Meade y la declaración de Pero aquí- Anaya y la declaración del mismo Peje. Y eso O sea, fortalece es a las decir, esto ya televisoras, es ¿eh? mediático, Y eso por fortalece a las supuesto. televisoras. A la gente de a pie no sabe si Andrés Manuel tiene más preferencia sobre el béisbol que por el fútbol. No, Eso- sí lo eso- sabe. Eso la En gente actos de campaña, López Obrador ha ido a tirar la primera pelota de la noche. Siempre, siempre Y sus analogías son más al siempre béisbol. son al relacionadas béisbol. con el béisbol. Digo, pero Eso sí. obviamente la gente que no sabe, que no le gusta el béisbol, tampoco le da mucho juego. Le da mucho juego, o sea, no le genera ninguna... Sí. Porque además en Malestar, México ¿no? es un deporte que también es apreciado. ¿verdad? Pero a ver, regresemos a la especulación, porque a mí sí me parece muy interesante y me llama mucho la atención y además me pone un poco nerviosa. ¿Cuáles son los escenarios en este momento hacia el triunfo electoral? Espera, déjame decir. Ayer o antier, bueno, lleva más o menos una semana, digamos una semana atrás, es que nadie esperaba que salieran las declaraciones de los medios de comunicación, de los sondeos y de las encuestas diciendo que Meade está colocado en segundo lugar. Ojo. Eso sí me parece un movimiento evidentemente estratégico que habría que analizar. Mediático, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos los esperábamos. Cuando Meade Y no nos evidentemente lo creímos. ojo, pero ahí es a lo que voy, Tigre. O sea, de alguna manera se están moviendo todos estos escenarios para crear este ruido, para crear esta incertidumbre y para no saber en realidad en dónde estamos. Es decir, son las variables que se empiezan, por supuesto, a mover, o que se están moviendo, o que se han movido. Pero al final, si insisto, volteamos una semana atrás, Meade estaba totalmente rezagado en un tercer lugar, hasta allá, ¿no? Abandonado, le seguía el bronco, pero no lo veíamos así. Y hoy está posesionándose, y el proceso también sacó un artículo en este sentido, en el que se están peleando, ¿no? Anaya y Meade el segundo lugar. ¿Qué es lo que sucede? Estaba muy bien. Si tú tienes ahora... Un dato nada más para reforzar tu comentario. En el privilegio de mandar, en esa parte sketch cómico, cuando hablan Parodia. o la parodia, cuando hablan de la selección y la elección, en el de anoche y que pasaron hoy en la mañana, no aparece Ricardo Anaya. Hacen ver a Andrés Manuel como en primer lugar y a Meade en segundo lugar, y ya excluyen a Ricardo Anaya. Así es, cuando hace 2 semanas este escenario ni siquiera nos hubiera pasado por la mente. Ese es el punto que quiero reforzar. Ni siquiera nos hubiera pasado por la mente que Meade pudiera repuntar. Y ahora está colocado, posesionado en un segundo lugar. Se la está ¿Quién peleando dice? todavía. Se le está peleando Esa es todavía, la pero percepción- ve lo que es la están percepción haciendo que los quieren medios de generar. Sí, pero Así no es. hay, Pero no hay ojo, estadística que lo porque demuestre, también, ¿eh? pero ojo, porque también te Completamente. lo expliqué, no importa la fuente. Aquí el tema es la repercusión que está tomando a nivel social. Y la en la- percepción. Pero yo no sé si exactamente, social, en yo el creo que lo que ambiente quieren, mediático. yo no creo que social, yo lo que creo que es en el círculo de poder, Sí. es dejar tranquilos de que si va el candidato oficial va repuntando. Pero sin embargo yo quería Pero no hay hacer diferencia. énfasis en el tema de, es decir, yo creo que desde mi punto de vista la discusión está en el desastre que puede provocar para los institutos políticos el Que 1 de no julio. se reconozca el triunfo del observador. Ese yo creo que sería Ese es el punto más importante de todos, la cara que le vamos a dar al mundo.
al día siguiente. Si gana uno que no tiene posibilidades de ganar. Pero porque si déjame Anaya terminar con mi ganara, teoría. si Anaya ganara, entonces tienes un soporte más o menos avalado por la trayectoria de las encuestas. Pero el MIT no tiene ninguno. Ese es el problema. A ver, déjenme terminar con mi teoría. Porque al final no estoy a favor de Mid, ni estoy defendiendo a Mid, ni voy a votar por Anaya, no voy a votar por Andrés Manuel. No, entonces tienes que votar por el Bronco. Ya dijo, Mid, ya dijo, no, porque o sea, sí. le queda el En Bronco. este juego ya no supe Ya dónde dijiste. quedé. No, Nos queda claro, nos queda claro que a ver, Juanita ya te mandó. voy a votar por el Bronco. Juanita te mandó la blusa, nos queda claro. Ya, bueno, espérense, porque si no, no puedo salir de este atolladero. A ver, Mira, ahí vamos. verde, Solamente blanco y colorado. Mira, solamente estoy mensajes haciendo subliminales. una reflexión y permítanme llegar al punto final. Insisto, hace 2 semanas no veíamos este escenario, o sea, jamás podríamos ni siquiera pensar, Bueno, hace ¿no? 2 semanas lo que veíamos. Mid estuviera en un segundo lugar, ¿sale? Ahorita se está peleando en segundo lugar, pero ya tenemos algunas Por lo menos a noticias. nivel de percepción, ¿no? Ojo, sí, por lo menos, es que eso es a lo que voy, a nivel de percepción no importa la fuente, es la percepción que se está teniendo del proceso electoral. Ahora, evidentemente, hagamos o invoquemos al voto útil. Cuando Mid, en esta percepción, está en segundo lugar, ¿hacia dónde se va Pero el esa voto útil? percepción, Y dime por dónde supuesto, está, enséñamela. Ya te mandé la... No, eso no es una, eso no Son es un comentarios. sondeo. Son No Eso comentarios. no es un No sondeo, es un importa. comentario de un columnista Sí, que ha no sido pero no Y además un importa. columnista que ha se venían, sido unos se eternamente arriba y otros contrario a López Obrador, cuela una información diciendo que de unas encuestas de no sé qué, que no son creíbles porque no se muestran los métodos de la A ver, es que esto Espérame, no es espérame. un tema científico Pero y la espera, política no es es- científica. la Estamos en un política tema no, de pero las especulación. encuestas sí. La política no, pero las encuestas sí. Y las encuestas necesitan de una metodología. La encuesta más fortalecida, más fuerte, más amplia que se ha hecho en este país la hizo la Coparmex. En dos, basada y ya la por dos desacreditaron. empresas. Basada por, Imagínate. no, pero ¿quién la desacreditó? Ah, no, pero espérate, estamos hablando en serio, por favor. Pero, La encuesta que hace Coparmex le da en 13,000 personas que fueron encuestadas, le da el triunfo a López Obrador, al segundo lugar a Ricardo Anaya y en un tercer lugar muy lejano a Pepe. Y no es un partido político, es la Coparmex. Y pudo la Coparmex no publicar. Exactamente. Si ella hubiera tenido ahí la posibilidad de generar un malestar que le perjudicara a los empresarios o Coparmex. O sea, yo creo que lo hizo con toda la intencionalidad de que es virtual ya ganador Andrés Manuel, entonces congraciarse con eso. Si no se hubiera filtrado, ¿no? Pero ya no tendría el mismo... No, el pero mismo tiene- no peso. tiene el la gran misma fuerza. impacto es que la leen públicamente y le dicen ya está y consúltela de que quieran. Y es la encuesta más robusta, es la palabra. La más robusta que se ha hecho en este Por lo menos la que han explicado Y la más la más- metodología, la forma como Así se es. hizo. Y la etcétera, más, etcétera, ¿no? puede ser la más robusta, pero en este momento coyuntural es la más creíble. ¿Sí? Porque o sea, le crees a quien ha criticado permanentemente Sí, a ahora, Andrés eso Manuel. no quiere decir que los resultados van a estar en ese orden. claro, Sí, y a ver, y voy Hay otra un vez voto atrás. oculto Hay muy un fuerte voto con también. 20 y ¿eh? algo por ciento Sí, de sí, sí. personas que no están ¿no? definidas. Y muchas, y lo pone ahí también la cantidad de gente que ni siquiera quiso responder. Por eso, o sea, hay gente que Claro, está y voy un ocultando paso su atrás. voto. Eso lo sabemos nosotros y lo sabe un porcentaje reducido de esta población, pero no la percepción. Y mi punto de partida está en la percepción social. Pero es que, ¿Cómo se está manejando esa percepción? es que es el juego que se está haciendo ahorita. Todo lo que le critican. Juego del hombre, diría Sí, Ángel no, Fernández. no, todo lo que están criticando de que si las encuestas están y es lo que importa. Veamos las elecciones anteriores. Se acaban, al final, el último mes era una batalla de encuestas y encuestas y encuestas y encuestas. ¿Por qué? Porque hay que ir con el ganador. No aprovechar esa necesariamente. gente. A ver, no, mira, veamos el caso de Colombia, lo ligamos nada más un poquito. Me pasaron el dato ahorita. En la primera vuelta, Iván Duque lo ponían o en tercero o en cuarto lugar. Sí. En la primera vuelta. Sí. Y queda en segundo lugar. Sí, exacto. Para esta segunda vuelta, gana por el 54% de los votos la elección presidencial. Sí, pero, Pero- hay que pero tomar un en cuenta, momento. hay que tomar en cuenta que es segunda vuelta, ¿eh? Claro, no, O no, sea, ese es el no, punto, a eso pero, voy. o sea, A eso voy. es una segunda vuelta, Claro. que es lo que se estaba buscando, es lo que siempre se ha peleado y se han impuesto. Yo soy de los Pero que vamos, tiene que haber segunda a lo que vuelta. voy es que en las encuestas primarias, en la primera vuelta,
estaba en tercero o en cuarto lugar. No, pero sí tienes razón, Humberto, pero no al final. El caso del Bronco. En Colombia empezó en cuarto lugar Duque. Pero poco a poco en las encuestas se fue viendo que fue el que crecía era Duque. ¿Sí? Y antes de la primera vuelta ya Duque estaba en segundo lugar. En segundo lugar, pero las encuestas sí lo referían. ¿Sí? Y ya es decir, a mí me parece interesante nada más, no porque quiera reivindicar a los encuestadores, pues, o sea, sino que si cuidamos debidamente la metodología, la dureza de una encuesta, no se equivoca, salvo que ahí hubiera algo que el 50% no quisiera contestarla. Hoy, por ejemplo, Alejandro Mondragón criticaba mucho una encuesta que se publicó hoy en Cambio, me parece, en donde automáticamente le pasan los votos a Marta Erika. De Alejandro Carreto. De Alejandro Carreto a Marta Erika. Lo cual es una barbaridad, porque no tiene una cuestión metodológica, rigor estadístico, en fin, no tiene nada. Así, evidentemente, las encuestadoras pues, se van a ir desprestigiando cada vez más, ¿no? Pero la percepción que la gente que lee Cambio dice, ya la ganadora es esta. Pues vamos con ella, porque vamos con ganador. Esa cuestión es muy común en México. Ahí voy, les quiero leer una de las frases entresacadas del reportaje que se llama La Recta Final, que sale hoy en Reporte Indio, que les recomiendo que lean. Ulises Corona es un analista político y catedrático de la UNAM, amigo del maestro Pepe Ortega. Será una campaña desgarradora y después de ello la sociedad más confundida. Se refiere a los últimos días, a los 10 días. Pero esa es la estrategia. Mientras más confusión hay, el voto efectivo se va anulando y solamente queda la alternativa para el voto duro. Interesante. Es como, ¿qué tanto esta violencia que se está dando? Yo ya he oído muchísimo y creo que todos lo han oído. Hay que salir a votar muy temprano porque después lo ves todo. Así es. Entonces, ¿qué tanto eso es un poco, pues no vayas a votar, ¿para qué te arriesgas, no? Pues yo Si ya ganó López Obrador. Contrario a mi costumbre de ir a votar a las 8 de la mañana, ahora voy a ir a votar por ahí de las 3 de la tarde. Pero ¿cómo, tío? ¿No vas a venir a la paella? Caray, no sabía. Ya no nos invitan. Tenemos que hay que venir a ver. Sí, no, pero yo sí voy mucho contigo, que este juego de encuestas, yo sí recuerdo en las elecciones siempre salían a finales, el último mes, pum, una cantidad de encuestas, yo voy ganando. Sí, nada más que en el pasado solamente se daban las encuestas al último, ahora se vienen dando desde hace un año o más. Desde hace más. Y las percepciones se van acumulando. Por eso. ¿Sí? Y yo lo único que veo es que hay una sociedad que está dividida entre un modelo que es el que nos propone el observador y el modelo de la continuidad. Sí, se escuchó exactamente a comercial de spot de radio y televisión lo que acabas de decir. ¿Cuál? No, que te pidieron que lo dijeras textual. Vuélvelo a repetir. No, estuvo padre lo que dijiste, pero parece más spot de radio. Pero es que eso es lo que nos están poniendo en la mesa. O sea, votar un modelo que es el que nos propone el observador y votar el modelo de la continuidad del pasado. Es que es lo que ya hemos vivido. Entonces, eso no hay una alternativa diferente. Eso es lo que le está dando el triunfo a los observadores. Claro. Ahora, ¿tú crees que el efecto de lo que pasó en Colombia pueda ayudar a NIT? No, a mí no. Ahora también habrá que ver a cuáles quien son. podría ayudar, perdóname, doctora, es Anaya, porque es, digamos, un partido más identificado al PAN. Pero a mí me queda muy claro. O sea, curiosamente, se habla ahorita mucho, y hace rato se mencionó aquí en la tienda, el PRI, ¿en la tienda? Digo, aquí en la mesa, el PRI y el Frente. Ya no se habla tanto del PAN, sino del Frente. Digamos, pues la cuestión del PRI, Anaya desapareció al PAN. Identifican más al partido, y aquí es ahora, uno de los análisis dice que estaba leyendo ahora en la revista habla, si Margarita hubiera sido la candidata, ¿seguiría siendo PAN? Seguiría siendo el PAN y PRI. La combatieron. Exactamente. ¿Quién sabe si en un segundo lugar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, ¿quién sabe? Pero creo que aquí también es interesante las encuestas antes le daban yo creo que el tema de la discusión ahorita que está fuerte a nivel élites y sobre todo partidistas es si sube NIT es directamente proporcional a que el Frente y sus partidos del Frente
pues pierdan posiciones en el Congreso, en los estados, en Bueno, congresos ve el locales. mensaje que lanza Klaus. El mensaje que estamos mandando Enrique Klaus en el sentido de decir que las experiencias, cuando se da Sí, controlar el Congreso, etcétera, claro, todo eso claro, es parte de la quinta columna Sí, o sea, ya aquí perdimos la presidencia. Para mí el Ok, mensaje de ahora Klaus es ya equilibremos lo el perdimos. Congreso, claro. Ahora, no perdamos el el Congreso. Congreso. Así es. y ese es el Y en tema. eso debe estar apostado el PRI. Sí, y eso, las estructuras del PRI, yo creo que es ganar una batalla o dos batallas, ¿sí? Ganar la batalla del Congreso y ganar las batallas de los congresos locales o de los gobiernos De locales. los gobiernos estatales. Sí, y el tema de lo más catastrófico para el PRI es que en los datos duros también de la misma encuesta de Coparmex, que gana el PRI. Sí, es catastrófico para el PRI el tema, ¿no? Al PRI Pero- le va a pasar exactamente lo que le pasó a Josefina. Ahora, en la elección pero cuando también perdió es Josefina. catastrófico, de las 9 gobernaturas, 6 las gana el Morena, 2 las gana el PAN y una la gana Movimiento, que es de alguna forma parte del PRI. Pero se vuelve catastrófico también para el PAN, porque el PAN, ¿cuántas gobernaturas que tiene actualmente va en esta lógica pareciera que pierde? Y regreso en la lógica, es decir, ahorita yo creo que la guerra a la presidencia, desde mi punto de vista, ya no es el desgaste de la élite partidista. El desgaste de la élite partidista ahorita es el Congreso y las gubernaturas. Porque desde mi punto de vista en este caso, yo creía que el PAN era el único partido donde perdiendo no iba a generar una refundación de Acción Nacional. Pero sin embargo, si MIT crece, pues también al PAN le va a pegar durísimo. Es decir, todos los partidos estarían en una disyuntiva de refundarse, de reestructurarse. A mí no cabe duda que el PRI va a cambiar de nombre después del 1 de julio. Es que Va a todos cambiar los de partidos tienen que refundarse después de esta elección. A ver, ese es el tema que quedó Morena, pendiente. y Morena tiene también que refundarse. Porque Por no puede ser supuesto, partido no un puede solo estar hombre. concentrado en un solo hombre. Solamente una reflexión En anterior el caso a del esto. PAN, en el caso del PAN, ya se están peleando por Una reflexión anterior a esto porque me parece fundamental. En la elección del 2016, en donde gana Corral en Chihuahua, donde gana Yunes en Veracruz, donde gana Cabeza de Vaca en Tamaulipas, donde gana Querétaro, se gana Puebla, Donde arrasa el PAN. donde arrasa el PAN, el discurso de los candidatos, sobre todo en Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, fue: vamos a meter a la cárcel a estos gobernadores corruptos. Y se ganó. Aquí no lo podían decir. frenar la continuidad. Exactamente, aquí no lo podían decir, pero había un control impresionante sobre todas las estructuras, tribunales y todas las instituciones que todavía existen. Pero en esos tres estados, donde Tamaulipas nunca lo habíamos ganado, donde Veracruz nunca lo habíamos ganado, y donde Chihuahua tenía muchos años que habíamos perdido la elección, el discurso fue: los vamos a meter a la cárcel. Hoy por hoy, a mí me parece, y pongo sobre la mesa este tema, no para debatir, sino solamente para la reflexión. Yo creo que el candidato que está dando la nota de diferenciarse de la continuidad es precisamente Ricardo Anaya. Porque le está diciendo a la gente: Es el único que ha Está dicho: bien. voy a meter a en responsabilidad. caso de ser responsable, irá a la cárcel y el encarar presidente hasta el de la presidente, República. claro, ¿eh? y encarar Y le hasta dijo a el José presidente. Antonio Sí, Meade, eso sí, eso tú sí. también. Y eso es lo que la gente también quiere oír, y por lo que se podría inclinar ese voto oculto que está precisamente ahí abajo de la mesa. A mí me parece que pues, si gana José Antonio Meade será lo mismo. Si gana Andrés Manuel, quién sabe cómo le vaya a hacer gobernando con Bartlett y con pues, Napoleón y Pero con yo todo eso. creo que saldrá, ya Bartlett ya no se meterá en Ahora, eso. pero sin embargo es interesante lo que comentas, A mí me Alberto. preocupa El más problema es Diego Fernández Sí, Ceballos. a mí me parece interesante, pero yo creo que llega tarde este discurso de Anaya. Si Anaya Pero llega hubiera tardísimo, incendiado, perdóname, sí, cuando tardísimo. se cayó fue cuando empezó con ese discurso. Ahora, pero llega tarde Cuando le sobre todo- sacaron lo de lavado de dinero. ¿no? Exactamente, Sí. fue cuando Ahora, sacó ese discurso. pero tiene poquito tiempo que lo ha Eso sí. posicionado bien. Pero aquí el tema interesante es: Anaya le apostó siempre a tener un puente de comunicación de oro, de plata con Peña, para que Meade fuera el que, o el Se diera. o el régimen
dijera vamos con Anaya. Los empresarios fueron el conductor. Sí, hasta que no Ramírez, funciona, ahí es cuando empieza a radicalizar su discurso, ¿sí? Y desde mi punto de vista, Porque si eso también lo hubiera el hecho, Estado se la avienta encima. ajá, sí, si lo hubiera hecho esto desde el principio, le hubiera robado drásticamente el discurso a Andrés Manuel y ahorita estaría una Sí, nada más que posibilidad lo de lavado y esto se lo hubieran sacado desde antes, se Mira, lo hubieran sacado. yo te voy a decir una cosa, Sí, sí, sí. el discurso... Que no dudo que no vayan a salir todavía. No, Incluso no dicen está- que van a salir muchas no cosas. está diciendo López Obrador, no está otro, la fuerza del discurso de López Obrador es voy a acabar con la corrupción. No está diciendo a quién voy a tener a la cárcel. Voy a acabar con la corrupción. ¿Tú le crees a Andrés Manuel cuando junto a él hay una gran cantidad de políticos altamente cuestionados por asuntos de corrupción? Yo A te- eso me desde- refiero, claro, no, no, yo no, no- Yo no le creo a Andrés yo- Manuel, yo quiero pero ver- tampoco le creo a Naya que vaya a meter a la cárcel No, a pero, Peña Nieto. pero espérame, es que ¿Sí? si te pones a ver también los políticos que ha habido del PAN y del PRD y del PRI, de los dos, hay también tanta corrupción como la que hay en el otro lado. Sí, ¿eh? yo no le creo a Morena, tienes toda la razón. Lo que pasa es que el señor ha dado los nombres y ha sacado las candidaturas, pero ¿cuánta corrupción hay? Saca ahí está lo de Champs, que acaba de salir de su nueva casa en Acapulco, ¿no? Claro. Ya, ¿cuántos de esos hay? No nos hagamos tontos, la corrupción está en todos completamente metido. Y lo hemos En dicho todos los hasta el políticos. cansancio. Sí, sí, y sí, lo hemos el dicho marco- hasta el el cansancio, marco se está institucional- Casi en todos. capitalizando. Bueno, en la mayoría. Ah, ok. Bueno, No, bueno. pero lo que sí es un hecho es que La mayoría, no. lo que sí es Ya. un hecho es que el barril institucional en México está podrido. No a las manzanas, pero el barril está podrido. Pero lo hemos dicho hasta el cansancio, se Y está muchas capitalizando el manzanas, y enojo muchas social. manzanas. Pero se pudrieron por el barril. Pero es válido capitalizar el enojo social. Claro, Claro, pues es lo que o ha sea- hecho, es lo que ha hecho durante 18 años López Obrador. Y que ahora están en la cresta de que ese descontento le pueda dar un resultado favorable. Ahora vámonos al voto durante razonado, tanto ahora tiempo vámonos no. al voto razonado. Vámonos. Realmente Doctora. serán buenas las propuestas de Andrés Manuel. Nada Ahora, más hay que analizar las Yo lo único que propuestas. te digo es que ese es el deber ser, el voto razonado es el deber ser, no es el ser. Claro, pero insisto, ¿Y en los una angélicos qué sociedad, hacemos? en una sociedad ignorante, en una sociedad como la que nosotros tenemos, somos capaces de analizar las propuestas de los Mira, candidatos. yo alguna vez... No, somos capaces Entonces, de analizar las ¿qué declaraciones de los voto técnicos de razonado fútbol puedes y- tener? Yo te voy a decir una cosa, yo hace... Ve la varios reforma educativa y las propuestas Hace de varios educación de años Andrés Manuel. una amiga Barbosa que es- votó la reforma educativa en el Senado que es, que es, y la reforma este, energética. que es politóloga ahora y le gusta eso, y hace un comparativo para una elección aquí en Puebla, hace un comparativo de las plataformas del PRI, del PAN y del PRD. En el 90% estaban iguales. En el 90% tenían pequeños detalles que eran lo que diferenciaba y estaba hablando. ¿Por qué? Porque el análisis de la situación tiene que llegar a muchas conclusiones iguales. La forma, lo que no te dicen nunca los partidos es cómo voy a cambiar esto. Existe la corrupción, pero ¿cómo va a acabar en la algún corrupción? momento se ha dicho, hay muchos porqués. Es la llamada de... Pero hay de- pocos de cómo. votar contra... No, ya estoy hasta gorro de las llamadas en mi casa, llego con el... contesta tu teléfono y encuesta o no votes por López Obrador o no votes por esto, no votes por lo Sí, y otro tema que hay muchas estrategias en redes sociales que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, hay una que se decía que que cuando realiza el partido y después del partido no discutes de política. Yo creo que sí. Hay una encuesta, más bien una encuesta, es el perfil, no sé si les llegó a ustedes, yo no lo he hecho, es un perfil donde te hacen 20 preguntas o algo así y al final te definen tú por quién deberías de votar, ¿sí? De acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tu perfil y las respuestas que vas teniendo. Pero totalmente inducido, pues. O sea, al final es un poco es un poco en tema hasta de peyorativo en el sentido de que te hacen ver que si vas a votar por Andrés Manuel, pues eres casi un chairo, ¿no? Pero, o que si vas a votar por el Bronco, pues casi es como una hazaña, ¿no? O sea, pero sí en la lógica de que están sembrando muchas estrategias para hacer que el voto dude, pues la persona que está segura de votar tenga al final una duda y que el 1 de julio esa duda haga que cambie su
su percepción. Mira, Pepe, Y eso es difícil, porque la verdad, si O alguien su está seguro, asistencia al voto. exactamente, o que ya no vaya a votar, tienes toda la razón. mira, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención en esta campaña, atacan a López Obrador porque está con el acente y con los de Oaxaca, y etcétera, y ya jaló al que era el líder de Oaxaca. Me ha llamado mucho la atención por qué no han sacado, y lo vi por ahí en una nota muy escondida, pero no lo han sacado como fuerte. Y para mí sería un golpe fuerte de López Obrador sacarlo de su universidad de la ciudad. Sus Los resultados. Sí, lo Ya han lo sacaron, sacado. ya lo sacaron. Le han egresado 42 en creo que 12 años. Pero ¿no? así como han utilizado lo de los profesores, es curioso porque la realidad, ese para mí sería un golpe más fuerte, decir, mira, tú lo que quieres es esta educación, que estás demostrando lo que has dado, ya no necesitas el proveedor. ¿Sabes dónde yo veo que le han hecho más daño? En llevar a los electores que no tienen definido todavía su voto al escenario de cómo nos representará el observador en la escena Internacional. en el discurso, en la el que no habla inglés. No necesariamente porque muchos presidentes no han hablado Sí, no, pero inglés, se han aquí es llevado más marcado. traductores. No. En el tema de cómo dirigirse, cómo leer un discurso, cómo comunicarse con quien no ha estado con él durante muchos años. O sea, esa parte se la han vendido bien a la gente. Dice, pero ¿cómo para este mí señor nos va a representar? Estoy de acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. Ese es como que una arista que no está muy bien limada. Pero a mí sí me llama mucho la atención, y quién ha mantenido precisamente esa universidad. Pues son 6 o 7 planteles. Sí, pero ya lo sacaron y no ha prosperado, ya lo ha sacado varias veces. Pero no lo han sacado. No está en el Yo no debate, lo he leído, pero en el debate sí lo creo que sacaron. es uno de los Las asuntos que redes, está sí. pendiente, sí. No, en el debate Que sí no lo me- sacaron. ¿Sí lo sacaron en el hotel? Sí. Yo Se refirieron, sí, yo vi refirieron. otro debate. No lo vi. No lo oí. El En tema ese es que momento me dormí. el tema es que lo sacaron, pero obviamente el comentario fue tan breve. Creo que lo sacó Anaya, bueno, no sé quién lo sacó, si Anaya o Mick, pero sí lo sacaron porque la verdad es, si te das un análisis muy sencillo, pues la verdad en sentido estricto es un fracaso en la Universidad de la Ciudad de México. Claro. Sí. Absoluto Claro, fracaso. Sí. Ahora, sin embargo, también hay que ver las otras aristas, ¿no? que tiene alrededor, qué significó la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Y esta olla de presión, pues al final ¿Qué significó? sí ayuda, ¿no? Mira. O que sigue significando, ¿no? O sea, sí sigue siendo una institución pues, que está generando también cuadros también en la lógica de Andrés Manuel, ¿no? O sea, tampoco es descabellado analizarlo de manera fría, ¿no? Así se han generado muchas universidades el en México objetivo. para marcar cuadros. Claro. Y entonces ahí sí los resultados son favorables para Andrés Manuel, no para la educación. Exactamente. Bien, Pero a mí sí me llama la atención que no lo hayan agarrado como punching bag, ¿no? Ya para verlo. Ahí sí le pegas, porque es una de las cosas que tú hiciste, que tú creaste, y que no ha dado ningún resultado, y que sigues manteniendo. Pero Porque sin es embargo, otra cosa, que lo sin sigues embargo, a manteniendo. lo mejor no lo han sacado porque sería como decir que sí las promesas de Andrés Manuel sí las cumple. Y la gente no le entendería de Exactamente. que la titulación Estoy de están acuerdo titulados o contigo. no. Que están egresados, pero que no están titulados es otra Pero cosa. ni siquiera ingresados, hay muchos. Pero- Mucho fósil ahí. O sea, pero la lógica es decir, si posicionas el tema de que Andrés Manuel creó una universidad, a lo mejor por eso no lo han querido sacar, ¿no? Dentro del campo de especulación, ya sabemos dónde van a cerrar todos los candidatos. Andrés Manuel está destacado. Sí. Sí, mide Culiacán y Anaya no sé dónde. Decían que iba a cerrar aquí en Puebla, ¿no? No sé. ¿Crees? ¿Le permiso? No creo. A lo mejor para levantar. Yo no he escuchado, salvo Lalo Rivera por ahí en alguna cosa, no he escuchado que los candidatos del PAN hablen de Anaya. Sí, Se no. notan dos campañas diferentes. Incluso no hay espectaculares. No hay. No hay publicidad conjunta. No hay ni publicidad de Ricardo. Bueno, ya ahora sí. Sí hay espectaculares, sí hay varios espectaculares. Que también los espectaculares. Me ha llamado la atención porque hablan de amor, hablan de paz. Sí, pero de Anaya. Sí, Sí, de Anaya. No de... Pero recuerda que- López Obrador sale con Claudio Rivera, No, sale no, con no. Barbosa, sale con Nancy, sale con Armenta. Bueno, pero los es que esto también fue Y espectaculares. toda recuerda un que marketing. eso Pero tampoco el es un PRI comité. contrato Muy bien nacional. Tampoco el Los PRI espectaculares, ¿no? Ponen toda una campaña nacional. Pero están utilizando
espectaculares donde antes estaban candidatos de PAN. Por eso, pero a lo que vamos Pero estaban los nosotros de es, Riestra, ¿no? ¿por qué no hay espectaculares Los de Marta Erika. de Ricardo Anaya con Marta Erika, con los candidatos al Senado, con los candidatos, el candidato a alcalde, con los candidatos a las diputaciones? No los hay. Y eso es un asunto local. ¿Verdad? Van a prestar un libro el Centro Espinosa Iglesia, aquí en la 15. Entonces, ¿Cuál? 15. en la 15, aquí, 3 cuadras, no está el Carmen. Es que ahí tienen un espacio, el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, ¿no? No, ahí es la fundación. Ah, la fundación. No estaba en el barrio de Batista. No, ¿de Ángeles? No, la de Ángeles es Hasta aquí en la 15, 15. sí, es donde vivía Manuel. Ahí donde vivía Ángeles. Van a prestar un libro, entonces voy. Oh, vaya. Bueno, gracias a la doctora Ortega, a Mario Arroyo, a Aida Araceli Manso y a Andrés Cuautla. Me jalaría la cita. Los abandonan por ir a escuchar un libro, te das cuenta que no Es más divertido, oye, ir a ver un libro es más divertido. Bueno, Pero señores, eso obedece, ¿no? Esto finalmente obedece a la fragmentación también del PAN, ¿no? O sea, Claro. es obvio que sí, a que hay grandes toda una derrotados revuelta son el dentro de PRI, el PAN y el PRD como Exactamente. estructuras de partido. Exactamente, y qué bueno para que se... Yo digo que esta elección va a hacer que muchas gentes vuelvan a entrar en reflexión de qué es... Yo no digo que los partidos, yo digo que los partidos políticos deben seguir, pero deben de seguir de acuerdo a los principios que inicialmente tenían. Y es a donde tienen que regresar, Pero tiene que quitar ese pragmatismo. Sí, las alianzas y Ha sido las coaliciones brutal. creo que es un problema muy Ha sido brutal el pragmatismo y las alianzas estas. Es una absurda, Pero ¿no? son las tendencias de Camacho Solís, de Luis Maldonado, que por cierto Luis Maldonado ahora está trabajando para Esteban Moctezuma, el próximo secretario de Educación Pública de Morena, bueno, del Observador, y anuncia Esteban que las oficinas de la SEP estarán en Puebla, ya no en la Ciudad de México. Bueno, es que O sea que todo el López conflicto Obrador eso lo magisterial hizo. nacional, entonces No, se no, va a no, concentrar aquí en Puebla. Es que mira, es yo lo veo como bien esa idea que la tuvieron después del temblor, descentralizar. Pues sí, pero Maquio lo sí, mencionó que se mucho la en su lleven a campaña. Oaxaca, Sí. que se la lleven a Oaxaca, porque No, aquí que no nos las mandes, yo Pero estoy de acuerdo ya, contigo, porque además nos están mandando a la peor. Mándelo otra. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana. Doctora, muchas gracias. iniciamos bien la semana. Humberto Aguilar Coronado, muchas gracias. Señor Ordega, muy amable. Nos vemos. Nat, ya seamos. Saludos a la banda. Gracias.